Miércoles 8 de agosto de 2018, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha, secretario ejecutivo de Alianza País, elegido en Convención Nacional. El proyecto político en depuración y relanzamiento del cisma, la mesa no servida y el destape de la corrupción a la prueba de fuego de las elecciones 2019. Mientras, el paso de la confrontación al diálogo se abre a reagrupamientos con viejos y nuevos aliados. También estará Jorge Gallardo, exministro de Finanzas, integrante del Foro de Economía y Finanzas y director de investigaciones de la Fundación Ecuador Libre. Las reglas para la estabilidad y el equilibrio fiscal quedaron pendientes de aprobación en el proyecto de ley de urgencia económica. A la oposición le preocupa que la mesa quede servida para las elecciones 2021. Además, nos acompañará Juan Carlos Robalino, vocero de 31 miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en los hechos del 30S en el Parque de la Recoleta. A 8 años del 30S continúa en un limbo existencial y judicial que ha trastornado sus vidas. ¿Amnistía o indultos? La ley económica de fomento productivo enviada por el Ejecutivo fue aprobada en medio de mutuas críticas entre morenismo y correísmo. La Asamblea terminó ratificándose solo en 4 artículos. El Estado podrá superar el límite del endeudamiento en caso de que la emergencia continúe y ciertos sectores empresariales serán beneficiados con la remisión de multas, recargos e intereses de sus deudas con el Estado, así como de incentivos tributarios para nuevas inversiones. Las propuestas de creo de reglas, de macrofiscales para alcanzar equilibrio y estabilidad no fueron aprobadas. No hubo mayores dificultades para cumplir los objetivos del régimen y en más de un 90% la ley de fomento productivo quedó como la planteó el gobierno. Así, ahora el Ejecutivo podrá superar el límite de endeudamiento público en casos de emergencia, a pesar de la oposición de creo. Realmente es muy discrecional y un riesgo muy alto darle la posibilidad a un frente económico que adquiera la deuda y después no tener control sobre eso. Creo que es necesario permitir un endeudamiento al Estado ecuatoriano, porque cuando usted está atosigado por las deudas, tiene que buscar un salvavidas económico. Y esta es la realidad del Ecuador en este momento. Las críticas en cuanto a esta norma iban también a la aprobación de una remisión de recargos, intereses y multas a deudores del Estado. Lastimosamente, el precio que ha pagado el gobierno por la gobernabilidad es alto. Ponerse de rodillas ante los grupos de poder. Pero en esto entraron también las críticas entre exaliados. La interrogante va hacia esas organizaciones clasistas, sindicalistas, algunos que son incluso colegas. ¿Dónde está la FUT defendiendo los derechos de los trabajadores? ¿Dónde están? La misma pregunta le devuelvo. ¿Dónde estuvieron los asambleístas en el año 2015 cuando enmendaron la Constitución y nos quitaron los derechos a los trabajadores? ¿Dónde estuvieron? De todas formas, la Asamblea se ratificó en 4 artículos, entre ellos la reducción del costo de servicios financieros, las facilidades de crédito para el sector agropecuario y la condonación de deudas a familiares de deudores de la banca cerrada fallecidos. Parte de la norma entrará en vigencia de inmediato y otra por Ministerio de la Ley en septiembre. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Samantha. Buenos días a todos. Este proyecto de ley de nombre rimbombante, como es la costumbre de Alianza País para bautizar leyes, quedó sin que haya votos suficientes para las reglas macrofiscales y el endeudamiento por encima del techo de ley, porque democráticamente se votó por bloques y no en paquete al estilo correísta por ser fruto del diálogo. Más allá de los argumentos económicos está el aspecto político de las elecciones 2021, que es el año fijado para completar el equilibrio fiscal en esta ley. Pero paradójicamente, no tener la mesa servida para el 2021 no es electoralmente perjudicial para una oposición, a menos que la aprobación en paquete meta a todos en el mismo saco de una apuesta económica de modelo exitoso con pronóstico reservado. Creo y el correísmo salvaron el sombrero, porque en todo lo demás votaron a favor, mientras el gato pardo hace creer que todo cambia, pero nada cambia. La
actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Alianza País durante una década, bajo la presidencia de Rafael Correa, ganó todas las elecciones y consultas populares, incluso la de este año. Pero esta marejada de votos empezó a apaciguarse de acuerdo al viejo principio de que el poder desgasta. Y 10 años en el poder son más que suficientes de acuerdo a la vieja experiencia de las democracias europeas o de democracias autoritarias como la de China. Para remate, el cisma en Alianza País entre morenistas y correístas. Todo esto determinó que como nuevo secretario ejecutivo de la agrupación sea elegido en la Convención Nacional del sábado pasado Gustavo Baroja, ex Izquierda Democrática, 2 veces elegido por el pueblo prefecto de Pichincha. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a todos los televidentes, buenos días, doctor Pinargote. Luego del cisma, ante el proceso de diálogo y no de confrontación para gobernar emprendido por Lenín Moreno, frente a una mesa económicamente no servida y una campaña de lucha anticorrupción impregnada de autocrítica, ¿cómo observa Alianza País el panorama y cómo observa usted su gran tarea? La situación es compleja. La ruptura de la organización País obviamente ha afectado. Se salieron algunos dirigentes, respetamos su decisión y obviamente nosotros los que nos mantenemos seguimos en este proceso. Pero para nosotros era fundamental reorganizar nuestra organización política, era fundamental. No teníamos espacio para las voces de los indígenas, igualmente para los afros, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes. No teníamos un espacio de discusión y de debate claro. No teníamos un espacio de coordinación entre el Ejecutivo, el Legislativo y la organización política, y eso es lo que logramos en la convención realizada en Guayaquil. Sus 20.000 participantes de las 24 provincias y de las circunscripciones de Europa, de Asia, de Norteamérica, le dijeron sí a esta reestructura del régimen orgánico y creemos que estos espacios claramente democráticos van también a abonar en términos de la democracia necesaria a lo interno de la organización. Una tarea de depuración del movimiento tiene su costo. También modificaciones al modelo económico, aunque no su cambio total. Pero el diálogo trae convergencias con nuevas amistades y acercamientos con viejos aliados. En este contexto, las elecciones de 2019 marcarían un renacer, una espiral de decadencia, nuevas alternativas electorales o aún es prematuro para resultados de mayor alcance. Hay 2 aspectos fundamentales. El aspecto de nuestra organización. Lo que le he mencionado garantiza democracia a lo interno, pero es necesario también abrir las puertas. La conformación de un frente amplio de fuerzas progresistas fundamental, no solamente para enfrentar el proceso electoral que pueda venir, sino para profundizar un proyecto que ha sido necesario y fundamental en el país y que nosotros lo vemos obviamente desde esta óptica como un movimiento de clara tendencia de izquierda. Pero eso no impide que no seamos autocríticos, no impide que tengamos que reconocer nuestros errores y esto obviamente lo vamos a hacer en función de garantizar que el proceso electoral vaya a nuestros mejores hombres y mujeres. Es decir, las alianzas en el territorio son fundamentales. Las fuerzas progresistas debemos discutir, buscar puntos de acuerdo y enfrentar, no solamente procesos electorales, sino la consolidación de este proyecto de transformación que vive el país. A lo interno y a lo externo, las voces, el diálogo, los consensos se vuelven absolutamente profundos y necesarios. La modificación del modelo económico permite en algunas áreas, especialmente en la social, mantener la influencia determinante del gobierno. Como siempre, el gobierno es determinante en la vida nacional. ¿Se han consolidado alianzas? ¿Seguirán consolidándose? Tienen que consolidarse. A ver, la política exige la toma de decisiones y eso es lo que tiene que hacer el Ejecutivo. Pero lo que nosotros siempre hemos solicitado y hemos pedido como organización política, que se nos tome en cuenta para el debate.
Hay militantes que tienen la capacidad suficiente para aportar y obviamente generar también alternativas frente a decisiones que pueda tomar el Ejecutivo. Por eso este espacio que hemos solicitado de coordinación del Legislativo, el Ejecutivo y la organización política. El Ejecutivo toma las decisiones porque esa es la política. ¿Qué buscamos nosotros en este momento? La garantía de la estabilidad económica de nuestro país y obviamente la menor afectación social frente a la toma de decisiones que deba tomarse. Pero, repito, la organización nunca fue tomada en cuenta para los debates, nunca fue tomada en cuenta para discusiones, nunca fue tomada en cuenta para consensos. Hoy, con el presidente Lenín Moreno, ya la historia ha cambiado. Hay diálogo, hay debate, hay consensos, hay democracia y eso sí facilita las acciones tanto del Ejecutivo como del Legislativo y obviamente de la organización política. Sin embargo, el final de la ley Mordaza y cambios en la función electoral van a operar con la misma legislación electoral, es decir, con el mismo código de la democracia. Es decir, que el Estado candidato, que no solo es el gobierno central, sino también los gobiernos autónomos. Y tenemos, por supuesto, la reelección que sí hay por una sola vez. Lo que se suprimió fue la elección indefinida. Esta realidad marca un contexto parecido al de elecciones anteriores que benefició a Alianza País y sus aliados, ¿o será diferente? No, va a ser, yo creo que absolutamente diferente. El hecho de ya no reelección, que no permite entronizarse en el poder, va a garantizar nuevos liderazgos, va a garantizar nueva conformación de cuadros, va a garantizar la necesidad de que estos cuadros ideológica y políticamente estén conformados para enfrentar el reto de administrar el Estado en donde corresponda y obviamente la aplicación de esto, veremos nuevas caras, veremos nuevas posiciones, veremos nuevas propuestas, pero dentro de este ámbito claramente ideológico que nosotros lo definimos como de izquierda y que evidentemente nos mantendremos en esa posición. Los espacios y los momentos son diferentes. Electoralmente se pueden hacer alianzas por abstención en lanzar candidaturas. Ha ocurrido varias veces. En Guayaquil, Alianza País lanzará candidato a alcalde, apoyarán a Jimmy Jairala o solo tendrán candidato a José Francisco Ceballos para prefecto. Los instrumentos que estamos fijando para la preselección de precandidatos y luego los candidatos los vamos a definir, ojalá en esta semana. Tenemos reunión con el presidente para definir este tipo de elementos, pero debe hacerse también un análisis territorial serio. La realidad de Imbabura es absolutamente diferente a la de Guayas y la de Pichincha posiblemente muy diferente a Napo y la de Sucumbíos debe ser otra diferente a la de Carchi. Ese análisis territorial, ese análisis de actores políticos nos va a permitir también desarrollar estrategias claramente territoriales. Lo de Guayas, José Francisco es un gran candidato, es un precandidato en este momento, tendrá que regirse a los instrumentos de nuestra organización y si es necesario las alianzas territoriales tendrán que hacerse. Pero repito, los análisis de la realidad territorial es la que nos va a votar la línea política a seguir en el tema del proceso electoral. ¿Usted será candidato a alcalde de Quito? He asumido con responsabilidad el reto de la Secretaría Ejecutiva, doctor Pinargote, y eso implica dedicarle la mayor parte del tiempo a la reestructura de la organización, a recuperar el tiempo perdido, a recuperar los principios fundacionales de nuestro movimiento país y eso me exige dedicarle todo el esfuerzo a esta acción de este momento. Por el momento no, salvo que la organización decida, pero no estoy en mi mente dispuesto a la candidatura a la alcaldía. Sí, porque el secretario ejecutivo del partido es como el director técnico de un equipo de fútbol. Si ganan, él es un héroe, si pierden, le echan toda la culpa. Así es, así es, así es. Así es, y en ese momento voy a dedicarme a eso. Voy a hacer este esfuerzo porque creo que es conveniente, es fundamental para el país y también en términos individuales. Lo quiero hacer porque creo que puedo realizarlo, porque hay voluntad también de la militancia, los 20.000 militantes que nos reunimos en la convención de Guayaquil demostraron su voluntad, demostraron su compromiso, demostraron que sí es posible realizar cambios y que es posible avanzar en la profundidad de este proceso. Gustavo Baroja, secretario ejecutivo de Alianza País, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Samantha. Y tras la pausa, Jorge Gallardo, exministro de Economía y director de investigaciones de la Fundación Ecuador Libre. Las reglas para el equilibrio fiscal en el proyecto de ley de urgencia económica. Ya regresamos. El
proyecto urgente de ley de fomento productivo plantea una modificación al modelo económico en el sentido de que mientras el gobierno puede continuar endeudándose por encima del techo de la deuda, los grupos económicos de grandes contribuyentes reciben estímulos tributarios para invertir mediante remisiones, exenciones y rebajas. Jorge Gallardo, director de investigación de la Fundación de Ecuador Libre. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días y muchas gracias, Alfredo. Usted ha venido manifestando su preocupación por el equilibrio fiscal, cuyas reglas no tuvieron votos para su aprobación. Un elemento desequilibrante es que el Banco Central puede tomar lo que llama excedentes de liquidez de sus depositantes para dárselo al gobierno. ¿Se mantiene este elemento en el proyecto de urgencia económica o se prohibió finalmente al Banco Central tomar estos recursos? Bien, vamos a comenzar sobre el tema de las reglas fiscales. La regla fiscal original decía de que la Asamblea Nacional no podía aprobar un presupuesto con un resultado primario negativo. ¿Qué es un resultado primario? Ingresos menos gastos, excepto ya el pago de intereses. Pero dice además que en el 2021 se debe de alcanzar el equilibrio ya del resultado primario. Pero yo quiero hacer una reflexión. Supongamos que en el 2021 los ingresos menos los gastos, exceptuando intereses, es cero, está en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en estos 3 años vamos a seguir endeudándonos no solamente para pagar capital, sino para pagar intereses de la deuda. Y posteriormente al equilibrio primario también lo seguiremos haciendo para seguir honrando el pago de intereses y no solamente bajando la deuda. Esta regla fue cambiada y se introdujo, mejor dicho, complementada, y se introdujo el tema que siempre insistimos, de que el equilibrio debe lograrse en el resultado global, es decir, ingresos y todos los gastos. Al 2021 debíamos llegar al equilibrio. Aquí lo que hacen es meter unas frases complicadas, y permítame leerlo porque no he podido ni siquiera memorizarlas en tan corto tiempo. Dice que el resultado global no cumpla con la meta estructural de largo plazo definida en el reglamento, ni siquiera en la ley. ¿Y qué es la meta estructural? Dicen que la meta estructural de largo plazo observará que el incremento del gasto del gobierno central no supere la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía. Mucho más sencillo. Pero que mucho yo le preguntaba lo de los excedentes de liquidez. Ya vamos a hablar porque justamente, aparte de que se endeuda el gobierno anterior, digamos, era el modelo de Revolución Ciudadana, aparte de eso disponía de fondos ajenos el Banco Central. Entonces eso sí también es más grave, porque no solo que se endeuda, sino que por eso se podrá o no seguir endeudando o tomando el dinero ajeno. Ya, lo que no quería decir es que mucho más sencillo hubiera sido poner una meta fiscal en el sentido de que el gasto total del gobierno en el periodo de estabilización tiene que volver a los porcentajes con relación al Producto Interno Bruto que tenía antes del 2007, es decir, al 25% del Producto Interno Bruto como máximo. Y en segundo lugar, el crecimiento del gasto no podría rebasar el gasto total, ya, la inflación proyectada del año, es decir, crecimiento del gasto real permanente a través del tiempo para lograr la estabilidad fiscal. A su pregunta sobre los excedentes de liquidez, la ley contempla de que el Banco Central del Ecuador no podrá ya prestarle esos dineros al gobierno central, ni puede hacer esos esguinces para que las instituciones públicas financieras le presten al gobierno central comprando bonos del Estado. Por lo tanto, está esa provisión que me parece positiva, es decir, el hecho de que al Banco Central lo convirtieron en una banca comercial para atender al único cliente que era pues el gobierno central. Pero aquí hay un problema con la jerarquía de la ley, de la Constitución, de los reglamentos, porque el artículo 302 de la Constitución, numeral 3, otorga al Ejecutivo la facultad de orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país. Y eso es lo que usó el gobierno para tomar ese dinero. En consecuencia, habría que reformar la Constitución, no es asunto solo del proyecto urgente. Bien, a eso quiero ir. Los excedentes de liquidez en una economía dolarizada no existen.
¿ya? Porque el Banco Central actúa es como custodio de los depósitos que obligatoriamente tienen que tener las instituciones financieras en el Banco Central. Los municipios, los consejos provinciales, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Tesoro, las empresas públicas, todos ellos depositan sus dineros en el Banco Central que actúa como custodio. Y por lo tanto, ¿cuáles son los excedentes de liquidez del Banco Central? Los excedentes de liquidez deben de ser de los dueños de los recursos que depositan en el Banco Central del Ecuador. Por lo tanto, el concepto de excedentes de liquidez para reorientarlo e incluso técnicamente es un despropósito. Los depósitos del Ministerio de Finanzas... Esa es la cuenta única del Tesoro. Pero por eso podría tener excedentes de liquidez. Sí, pero si andan en soletas todas. Por eso, las o sea que semanas. no tienen excedentes de liquidez de lo único en lo cual habría excedentes de liquidez, digamos, propios. Claro, ni siquiera puede hablar de un excedente de liquidez por parte de la banca, porque las instituciones financieras depositan en el Banco Central el encaje que por ley tienen que depositar. Entonces, ¿qué excedente de liquidez pueden tener la banca con los depósitos que están en el Banco Central del Ecuador? ¿Qué excedente de liquidez puede tener un municipio, un consejo provincial que necesita de esos recursos para atender sus inversiones y sus gastos corrientes? Esos son recursos que pertenecen a las instituciones que depositan en el Banco Central del Ecuador y por consiguiente el concepto de excedente de liquidez no debe de ser aplicado porque no existe. O sea, se le ha prohibido al Banco Central que haga esos préstamos, pero sin embargo existe la norma constitucional. Ahora, las reglas macrofiscales iban a formar parte con una reforma, digamos, del paquete, con una reforma al Código Monetario y Financiero, de modo que no se autorice por decreto ejecutivo. ¿Qué consecuencias tiene no incluir una reforma a la ley, sino hacerlo todo por decreto ejecutivo? Mira, el problema es que muchas de las reglas que están aquí en la ley que se aprobó ayer tienen que ser definidas vía reglamento. Por ejemplo, en el tema que acabo de hablar del resultado global, eso lo va a definir el reglamento. La meta estructural, entre comillas, de largo plazo, va a ser definida por el reglamento. Las modalidades específicas para los programas de estabilización, corrección automática, tienen que ser definidos por el reglamento. Pero en la Contraloría, que determinó que se había excedido el techo legal, ¿aceptará esta interpretación por reglamento? Bueno, hay que ver cómo lo definen, porque además me sorprendió de que ya el artículo 123 de la ley, y aquí en las objeciones también se establece, es el encargado de definir qué se entiende por deuda. Pero en la misma ley se pone que el reglamento será el que defina qué es deuda y qué no es deuda. Entonces, ¿a dónde estamos? O lo fijamos por ley, como está en el artículo 123, o se la tiramos al reglamento para que mañana venga un presidente de la República, no le gusta cómo está definida la deuda, tire un decreto ejecutivo y nuevamente escondamos debajo de la alfombra rubros que deben ser parte de la deuda. Me parece que las reglas fiscales están mal redactadas, deben de ser firmes, claras, precisas, medibles, que estén en la ley y que se cumplan en cada presentación anual del presupuesto general del Estado y en la programación cuatrienal. Y por último, Alfredo, quiero yo solamente decir lo siguiente, que dice la ley que en casos excepcionales, catástrofe, recesión severa, se pueden suspender las reglas fiscales y por la aplicación de las reglas y metas fiscales y se puede postergar su cumplimiento en el tiempo. Entonces yo me pregunto, ¿para qué crean el Fondo de Estabilización Fiscal? Si supone que el Fondo de Estabilización Fiscal es el que tiene que entrar automáticamente cuando hay un desequilibrio por factores. Pero eso es utópico, pues ese fondo realmente existe en teoría, pero en la práctica no alcanza el dinero porque ya está gastada esa plata. Mire, al margen de eso es parte conceptual, pues si usted dice que va a crear un Fondo de Estabilización Fiscal, ese Fondo de Estabilización Fiscal tiene que entrar a operar como en otros países del mundo, cuando factores externos causan desequilibrios en las cuentas fiscales. Ese es el propósito de un fondo, lograr... Bueno, y cuando haya plata, es que no hay. Bueno, pero... Ni va a haber tampoco, porque no van a haber excedentes ahí. Ese fondo no tiene en este momento recursos, ni va a tener en el corto plazo, pero
básicamente está diciendo que cuando haya una diferencia entre el precio del petróleo presupuestado y el precio del petróleo real, ese diferencial irá a nutrir al Fondo de Estabilización Fiscal. Ahora, la clave de la reducción del gasto público a niveles que estén de acuerdo con la capacidad de pago del gobierno no solo es reducir personal, sueldos y salarios, como se ha venido insistiendo, sino también subsidios y servicios de la deuda. ¿Cómo se deben equilibrar estos tres rubros? Bueno, el tema del servicio de la deuda está planteado en las contrataciones que se han hecho de deuda. Esperamos que la situación del país pueda mejorar, el riesgo país pueda descender y entrar a una reestructuración de la deuda cara y reemplazarla por deuda barata, pero eso no es de inmediato ni de corto plazo. Por otro lado, el tema de los subsidios. Se ha hablado mucho en las últimas semanas sobre el tema de los combustibles. Para mí sería un error aplicar las políticas de antaño de ajustar los precios de las gasolinas, del diésel, en la forma como se hacía anteriormente. Hoy es la oportunidad de definir claramente por ley una política de comercialización de los combustibles, tanto para el mercado mayorista como para el mercado minorista, es decir, para los consumidores, que queda claramente establecido la forma de cálculo de los precios, los impuestos que gravan a los combustibles y, en definitiva, cuál es el precio final que tendrá el consumidor cuando va a cargar su vehículo de gasolina o de diésel. Yo no topo el gas por el momento. El gas es el menos importante de los subsidios que tiene los combustibles y en la situación social que vive el país, no sería adecuado entrar a un ajuste por el lado del gas, pero sí en un ajuste por el lado de los combustibles y por el lado de las gasolinas. Pero el lado de los combustibles es que especifique, digamos, gasolina super, gasolina extra, diésel. Claro, los tres, pero ¿cómo se llama? Pero en base al diseño de una política y no como antaño decir, a ver, súbele $4, súbele $2, súbele $1. Así no vamos a tener... O sea, en función de la plata que se necesita para el gobierno. Así es, no vamos a tener una política de comercialización como la tiene Colombia, como la tiene Perú, como la tiene Chile, como la tiene Argentina, como la tiene Brasil, como la tiene Uruguay. Ya me canso de nombrar a los países sudamericanos, ya que tienen políticas de comercialización de los combustibles con reglas claras y fórmulas claras, que en definitiva no generan un solo centavo de subsidio, que entiende el pueblo ecuatoriano que un subsidio significa que nuestros impuestos, el dinero nuestro, va a beneficiar a ciertos sectores de la sociedad. Los subsidios deben ir, si es que se los diseña, tienen que ir a beneficiar a los sectores más vulnerables de la sociedad y no ser subsidios generales que en definitiva ayudan y respaldan a sectores que no necesitan de ese tipo de subsidios. Jorge Gallardo, exministro de Finanzas, gracias por su participación en Contacto Directo. Samantha. Breve pausa y cuando regresemos, Juan Carlos Robalino, vocero de 31 miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en el 30S. A 8 años del 30S, la historia para ellos no termina. En pocos minutos estamos de vuelta. Juan Carlos Robalino, con 25 años de servicio en la Infantería Aérea de la FAE, vocero de 31 miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en el 30S. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, mi doctor? Buenos días. ¿Cuál fue la participación suya y de su grupo en las protestas del 30S? Bueno, en la protesta, como usted le indica, más que protesta, fue un reclamo que lo hicimos por la situación que el gobierno del anterior señor Correa pues trató de quitarnos muchos de los beneficios. Y es así que he traído algunas fotografías por las que nos inculpan, no solamente a mí, sino ahora 31 procesados de 180 que iniciamos. Luego quedaron 89, de los 89 el señor fiscal sobreseyó y luego también uno de los jueces. Estas son las fotografías que ustedes pueden observar, la opinión pública nacional e internacional, donde sí, se está en forma pacífica, se salió a reclamar, como vuelvo y repito, fue un reclamo. Eso fue en la mañana del 30S.
Eso fue en la mañana del 30S, exactamente, las 30S, en la mañana en la Recoleta, en el Ministerio de Defensa, existimos ahí miembros de las 3 Fuerzas Armadas. Ahora, ustedes están acusados de atentar contra la seguridad del Estado y se hayan prohibido de salir del país. ¿Han continuado en el servicio activo de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es su situación en ese sentido? Tenemos exactamente 11 activos y 20 pasivos de los 31 que quedamos. En este sentido, como viles delincuentes que nos han tratado durante estos 8 años, no podemos salir del país, ni siquiera a la frontera de Colombia o Perú. Es una realidad que se ha sufrido, se ha padecido durante estos 8 años. Ahí vemos las imágenes, no se está sacando armamento, no se ha violado los derechos de las personas de nuestro pueblo, no se ha violentado la propiedad pública ni privada, simplemente fue una protesta. Usted ve ahí los compañeros de las 3 fuerzas que estuvimos ahí, y tachados de terroristas, de saboteadores, de rebeldes, ahora atentado contra la seguridad interna del Estado. No tiene ni pies ni cabeza esa acusación que nos están haciendo a nosotros. Aquí hay varios aspectos, en la Recoleta, las protestas que hubo, en las Fuerzas Armadas, la cuestión disciplinaria que debió haberse procedido a funcionar, y en la función judicial. O sea, participaron en el levantamiento del 30S, han recibido sanciones disciplinarias en las Fuerzas Armadas, y en el terreno judicial están sometidos a un juez. ¿Y qué ha ocurrido, digamos, con todo el grupo? ¿Y la Fiscalía sustenta o no la acusación? ¿Y hay o no acusación particular contra ustedes? Internamente fuimos sancionados con el Código, con el Reglamento de Disciplina Militar. 2, 3, 5 días respectivamente ya fuimos sancionados. Tenemos ahora el fiscal Iván Ron, que ya no se encuentra actualmente, pero estamos porque nos designen un fiscal para que pueda acusarnos. Pero no tenemos hasta el momento, hasta el día de hoy, o hasta ayer que hablé con mi abogado, no teníamos el fiscal que nos vaya a acusar. Entonces estamos en ese declive pensando que qué me va a pasar con nosotros, porque si realmente el fiscal al que designen nos acusa, imagínense, estaríamos nosotros siendo sentenciados de 5 a 7 años, de acuerdo a lo que nos indicarían, en este caso, el fiscal. Entonces es una situación tremendamente injusta, porque si usted ve las imágenes, bueno, esas imágenes son de otro lado, pero las imágenes de la Recoleta no se está haciendo absolutamente nada, y qué bueno que hayan tenido ustedes las imágenes que a personas inocentes, que no somos terroristas, no somos subversivos, no hemos hecho ninguna rebelión. Pero se puede no comparar la soldados. diferencia de donde hubo violencia y donde no hubo la violencia, incluso con los muertos y todo lo demás. En la Recoleta no hubo muertos ni heridos. Fue una manifestación dentro del propio, o frente al recinto militar, digamos. Así es, totalmente frente a nuestro legendario Parque La Recoleta. Y como le decía mi estimado doctor Pinergote, nosotros como soldados que somos, tuvimos la oportunidad inclusive de hablar en la época del gobierno anterior con la ministra de Justicia, Roxana Alvarado, pero ella lo único que nos dijo es, yo lo que les puedo ayudar, comillas, es dándoles el indulto. Pero el indulto es pedir perdón y aceptar la pena o aceptar el delito que supuestamente se cometió, pero nosotros nunca cometimos ningún delito. Como ven las imágenes, no hay una sustentación jurídica para que nosotros nos puedan acusar de terroristas, de saboteadores, de rebeldes o atentar peor contra la seguridad interna del Estado. Eso fue una farsa, una manipulación que todos los soldados de honor de Fuerzas Armadas hemos estado inmiscuidos y hemos sido perseguidos durante 8 años de nuestra vida. Según el antiguo Código Penal les correspondería una pena de 4 a 8 años y han pasado 8 años de los hechos, ya pronto se cumplen. ¿Qué quieren? ¿Qué esperan? ¿La amnistía o los indultos? La amnistía general, porque nosotros, como vuelvo y repito, no hemos cometido ningún delito. Es más, como soldados hemos estado en el 95 defendiendo a nuestro pueblo, a nuestro país. Nunca podíamos habernos ido contra el orden constituido. Nunca habíamos podido ir a afectar a nuestro pueblo. Simplemente defendimos siempre como soldados que somos nuestra soberanía en el 95 y siempre hemos estado apoyando inclusive las operaciones policiales internas, dando la seguridad de la ciudadanía. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo a través de nuestra organización Víctimas 30S, que está al frente del ingeniero Oscar Ayerbe,
es la amnistía general para todos los supuestos involucrados, mi estimado doctor. Juan Carlos Romalino, gracias por su participación en Contacto Directo. Muy gentil, muchas gracias, mi doctor, y a la orden, muchas gracias. Samantha. Revisamos algo de información a esta hora. Colombia tiene nuevo presidente y es el abogado Iván Duque Márquez quien tomó posesión de su cargo y, según dijo, buscará terminar con la violencia y la impunidad. Son retos que enfrentará con optimismo. Su meta es alcanzar una paz verdadera. La reseña con Merlis González. En la Plaza Bolívar de Bogotá y ante miles de invitados se juramentó el nuevo presidente de Colombia. Juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la Constitución y las leyes de Colombia. El presidente del Senado, Ernesto Macías, le impuso la banda presidencial y acto seguido, Duque posesionó a su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien se convirtió en la primera mujer en ejercer ese cargo. La Constitución y las leyes. En medio de un fuerte viento, inicia su periodo presidencial, que se extenderá hasta el 2022, tiempo en el que aseguró llegará una generación de cambios. Hoy llega a la presidencia de Colombia una nueva generación motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder. Retos como la violencia y la impunidad encabezan su agenda presidencial. Durante los primeros 30 días de nuestro gobierno vamos a realizar una evaluación juiciosa, prudente, responsable y analítica en detalle de lo que han sido los últimos 17 meses de conversaciones que ha adelantado el gobierno saliente con el ELN. Quiero dejar absolutamente claro que un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales. Lograr la paz será una de las tareas más arduas de su gobierno, pero trabajará por alcanzarla sin conformarse con lo que llamó un aplauso transitorio. Por el respeto a Colombia y por el mandato ciudadano que hemos recibido, desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional. Con el lema de quien la hace la paga, Duque inicia con promesas de cambios que incluyen la solicitud de una reforma constitucional para combatir la impunidad y luchar contra la corrupción. Endureceremos. Así finalizamos Contacto Directo, Alfredo. Amigos, hasta el día de mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Que pasen muy bien.